cantarlo con nosotros. Vamos a cantarlo conmigo. Es tiempo de adorar con pasión. De adorar con pasión. Y es tiempo de tu justicia fluir. Y es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Y es tiempo de adorar con pasión. Y es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Es mano arriba! Porque nosotros queremos llevar la fiesta hasta tu hogar. Porque el Señor te salvó, el Señor te libertó. Tenemos una razón más para celebrar. Amén. ¿Cuántos pueden cantarlo conmigo? Es tiempo de tu justicia fluir. Y es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te adoramos y te exaltamos. Y vamos ahora a una parte muy importante de nuestra reunión, es donde escucharemos palabra de Dios. ¿Estás preparado ya para escuchar este primer lema del año 2021? Prepara tu mente, tu corazón, todo tu ser y tu espíritu, sometiéndolo a la palabra revelacional de Dios. Vamos. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Otra vez aquí junto a mi compañero. Todos los viernes vamos a estar compartiendo. Y más que compartir un mensaje, un monólogo, la idea es que junto con Uriel podamos interactuar y podamos desglosar, ¿no? Abrir una escritura, abriendo la palabra del Señor para entender un poquito más profundo aquellas cosas que nos enseñan la palabra, que nosotros estamos viviendo acerca del mes Avanzar. ¿Qué vamos a hablar hoy, Uriel? Hoy vamos a hablar de el sí de Dios para avanzar. El sí de Dios para avanzar. Esta es una prédica que tú ya compartiste, pero Sí. nosotros vamos a abrirla junto a todos y vamos a tratar de llegar al corazón de
la médula de lo que el Señor nos La quiso compartí enseñar, hace un par de días con la familia de CAF Buenos Aires. ¿no? Amén. Así que ahora la vamos a estar compartiendo nuevamente para todas nuestras locaciones en realidad. Ok, vamos a darle lectura. Aquí tenemos las mismas notas los dos, estamos compartiendo, por eso estamos con los computadores aquí. Mateo 14, verso 22, dice así. Estamos leyendo una versión actual de la Biblia, ¿no? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Vamos a hacer un stop ahí. Explícanos cuál es el contexto, de dónde vienen, a dónde van, cómo es. La Biblia dice que ellos estaban al otro lado del mar de Galilea. Galilea, sí. Estaban al otro lado del mar de Galilea, en el lado de Tiberias, dice el libro de Juan. Y dice que ellos venían de uno de los milagros más grandes que habla la palabra, que fue el milagro de los 5.000, la multiplicación de los panes y los peces. De los 5 panes. Dice que Jesús se subió a un monte y allí la multitud se comenzó a congregar. Ustedes saben que donde iba Jesús, siempre iba la multitud. Ahora una pregunta importante. ¿Cómo es que Jesús llega y la gente aparece ahí? ¿Cómo sabían si no había Twitter, no había Facebook, no existía el Instagram? ¿Cómo es que la gente lo sabía? Porque la iglesia de aquel entonces comentaba lo que se estaba viviendo. Sí. Era una iglesia activa en la publicación de las cosas que se estaban diciendo. Jesús le decía, vayan por las calles, por las plazas, plazas a la gente que y dígale a la gente que voy. Pero aquí estaba en un monte, no Claro. estaba en una ciudad. Ok. Entonces la gente iba persiguiendo su milagro. Amén. Entonces dice la Biblia que Jesús se sube hasta un monte y le dice a Felipe, ¿de dónde sacaremos para darle de comer A toda esta gente. a toda esta gente? Y Felipe le dice, ni con 200 denarios de pan nos alcanzaría. No alcanzaríamos con toda la plata que tuviéramos, no alcanzaríamos a comprar. Ni habría panaderías que pudieran hacer tanto pan No. tampoco. Y dice la Biblia que Andrés le dice, aquí hay un chico que tiene panes y peces. 5 panes. 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús toma eso, agradece a Dios y comienza a repartir a la multitud. Ahora fíjate que el milagro partió por un chico, un joven, quizás un adolescente que tenía unos 5 panes y 2 peces, y con eso fue necesario. Esto es una palabra para aquellos jóvenes que dicen, no creo que Dios me use a mí, Dios te puede usar. Entonces sigo leyendo, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Escuchen esto. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, esto es más o menos como a las 6 de la mañana, a la cuarta vigilia, Estaba amaneciendo. amaneciendo, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, escucha esto, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Qué entiendes tú por voces de miedo? Gritando, no sé, armando escándalo. Tenían un escándalo ahí este grupo de discípulos, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro, el famoso Pedro, ¿no? Le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Y vamos a preparar nuestro corazón, nuestro espíritu para ser expuestos a esta revelación. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, de que tú
tome, Señor, el intento de nuestro corazón para recibir de tu palabra. Preparamos, Señor, nuestro cuerpo, alma y espíritu para ser expuestos a la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces estamos con esta imagen. Jesús ya hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿cierto? Ya la multitud se fue, ellos ya comieron. Jesús despide a sus discípulos, los manda hasta el otro lado de el mar de Tiberias, ¿cierto? Que crucen el mar porque obviamente tenían cosas que hacer al otro lado. Iban hacia Capernaum. Iban a Capernaum. El libro de Juan dice que iban en dirección a Capernaum. Iban a Capernaum, perfecto. Cuando Jesús despide a los discípulos, Él sube a un monte a orar. Sí. ¿Estamos? Pero Él se quedó, les dice, váyanse ustedes y yo me voy a quedar despidiendo a la multitud. Wow. Se quedó haciendo lobby. Wow, eso yo lo entiendo porque como pastor muchas veces a nosotros nos toca quedarnos hasta el final de la reunión para despedir a la gente. Así es. En CAF, aquí en Valparaíso, en la locación de nuestra de Valparaíso, muchas veces termina la reunión y nuestro equipo, si no sé si usted lo ha notado, se para en el pasillo de la entrada de la iglesia y nos ponemos a despedir a los más que podamos. Cuando estábamos presencial. Claro, porque no nos da mucho el tiempo de poder abrazarlo a todos y poder compartir con todos. Así que me imagino que con esa tremenda multitud que estaba ahí, más de 5.000 personas. Más de 5.000 porque dice la Biblia que son 5.000 hombres. Sí, sin Es contar decir, mujeres y niños. 5.000 familias. Exacto. Entonces Jesús está despidiendo a toda la gente, tardó su tiempo, luego sube al monte a orar y los discípulos van en la barca. Dice la escritura que se levantó una tormenta, vientos y tormentas, y comienzan los discípulos a dudar en su fe, como siempre pasa. Comienzan a gritar y de repente, y esto es lo increíble de este pasaje, de esta historia, que aquí vamos a abrir la revelación, ¿no? Jesús viene caminando sobre las aguas, acercándose a la barca donde están los discípulos, y lo primero que estos ven es un fantasma. Mira la percepción. O sea, ellos en vez de ver que Jesús viene caminando, ven a un fantasma, un muerto. Igual hay que entender cómo venía Cristo. Cristo venía a adorar en el monte. Claro, quizá venía con una no sé, aurea, ¿no? Una cosa así, una luz especial. Bueno, el tema es que Jesús viene caminando sobre las aguas, Pedro lo ve, y cuando lo ve, me imagino que a una distancia en la que Jesús lo puede escuchar, ellos se pueden escuchar, entendiendo un poco esto. Hay una tormenta, hay viento, la barca se está moviendo, ellos tienen miedo, ven el fantasma, entre comillas, que se acerca, y cuando se dan cuenta de que es Jesús, Pedro a una distancia, no creo que haya sido muy lejos, ¿no? Una distancia breve, porque para que Jesús lo escuchara y para que Pedro escuchara la voz del maestro, Pedro le pide a Jesús y le dice enseguida, no soy un fantasma, tened ánimo, soy yo. Entonces respondió Pedro y dijo, si eres tú, si no eres un fantasma, manda que yo vaya a ti en las aguas. Yo la primera vez que leí este pasaje de la Escritura yo pensé que Jesús iba a dar una respuesta impresionante, algo digno del Hijo de Dios, del unigénito de Dios. Rayo así le iba a decir, algo así. Pedro, a ti te digo, en el nombre del Dios viviente, baja de esa barca. No, le dice, ven. O sea, a veces nosotros, eso un punto importante, a veces nosotros esperamos que las respuestas de Dios sean así como muy sobrenaturales. Este es el mes de avanzar, estamos en el mes de avance, ¿no? Y a veces esperamos que Dios haga algo como muy sobrenatural, que Dios nos diga, Michael, este es el mes que yo he separado para ti antes de la fundación de los tiempos y quiero que hagas esto. Y no, mira qué increíble. Y aquí hay algunas cosas que están escritas, que muchas veces nosotros pensamos que cuando Dios nos manda a avanzar, pensamos que ese avance que Dios nos promete o que Dios nos pide necesita de una confirmación como muy sobrenatural. Así algo es. Así muy wow. Y cuando Pedro le dice, maestro, me imagino yo el escándalo, el ruido, el viento, la lluvia, todos mojados, Jesús caminando sobre las aguas. Y a Pedro gritándole, maestro, si eres tú, confírmame, pídeme que vaya a ti.
Y Jesús del otro lado, parece un chiste. Sí, parece un una chiste. broma. Ven. ¿Y qué más quiere? Si de alguna manera él estaba ahí y le estaba diciendo las cosas increíbles. Oye, recordar esto, importante. Vienen de haber visto uno de los milagros más increíbles. Alimentar a más de 5.000 personas. Con unos cuantos panes y unos peces. Y aún así están dudando. Y que haya sobrado. Ok, hay 3 cosas que les vamos a compartir hoy día que podemos sacar de este extracto de la escritura y de esto que le estamos contando, que parece una historia, una fábula, pero esto ocurrió. Si la Biblia dice que ocurrió, ¿Por qué pasó? ocurrió. Así que hay 3 cosas. Número 1, Uri, ¿Por qué necesitamos el sí de Dios? Porque no estás seguro de tu llamado, número 1. Éxodo capítulo 3 dice, verso 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a de Egipto a los hijos de Israel? Y le respondió Dios, ve, Porque yo estaré yo estaré contigo. Entonces muchas veces pasa eso, ¿no? A veces pensamos que no tenemos lo necesario. Así es. Pensamos que Dios nos dice, avanza, pero uno dice, ¿será que es de Dios esto? ¿Será que es Dios que me está pidiendo que yo avance? Una de las cosas más duras de ser pastor de esta iglesia, de Calf Church, creo que para ti también que lo has vivido toda tu vida, porque Uriel ha estado diciendo entrenado y discipulado toda la vida, es que a veces tomamos desafíos demasiado grandes como iglesia. Sí. Yo recuerdo el último desafío que tomamos cuando Dios nos habló acerca de salir del lugar en el que estábamos. Un buen lugar. Teníamos un edificio de 3 pisos, muy Comodidad, cómodo, con cafetería, con un comedor, teníamos oficinas, salas. sala para los niños, algo muy cómodo. La gente podía ir y sentirse muy cómodo. Un gran estacionamiento que teníamos para los autos y todo. Y de pronto viene el Señor y me dice una palabra, Michael, se movió la nube, así que muévanse junto con la nube. Y yo recuerdo que empezamos a buscar un lugar y Dios nos dio el lugar que hoy día tenemos en Valparaíso, uno de los tantos lugares que Dios nos ha entregado durante todos estos años en las diferentes locaciones que tenemos en América Latina. Y yo recuerdo hoy que cuando llegamos a aquel lugar no teníamos el dinero suficiente para pagar el alquiler. Ese era como el gran desafío. Es que además el desafío era que había que pagar el triple de alquiler. Claro, era 3 veces el valor que pagábamos y con dificultad pagábamos el otro alquiler. Y cuando llegamos a movernos hasta acá y tenemos que pagar 3 veces el alquiler y luego hay que hacer una inversión millonaria. Millonaria, sí. Fueron millones de pesos que tuvimos que invertir en ese nuevo edificio porque era una caja vacía que hubo que adaptarla y acondicionarla. Lo que ustedes ven muchas veces en la red o que ustedes se pueden conectar, pueden ver la respuesta de Dios a un avance que nosotros hicimos. Fíjate que cuando dimos ese paso de fe no había nada. Y ese es un tema puntual de cuando Dios nos pide avanzar y nosotros pedimos una confirmación. A veces la confirmación que queremos es que sea todo regalado, todo gratis, todo fácil, que Dios nos dé muchas opciones y que digamos, tengo esto, tengo de qué asirme. Pero pocos saben, bueno, Monique lo sabe, y parte de nuestro equipo más cercano, es que muchas veces íbamos a reparar el lugar, a mejorar, a pintar, y abríamos las puertas del local, subíamos las rejas, y con los trabajadores que llegaban allí muy temprano en la mañana, porque tuvimos 3 meses trabajando. 3 meses trabajando. Para remodelar. Teníamos reuniones en el lugar anterior y al mismo tiempo estábamos construyendo el templo. Tal cual. Y estuvimos 3 meses así, jornadas de 24 horas. Había un grupo que entraba a trabajar a las 8 de la mañana, otro que trabajaba por la tarde y otro que trabajaba durante la noche. Toda la noche. Y cuando yo llegaba a la mañana, los chicos me decían, pastor, no hay dinero para pintura. Ok, tranquilo, vamos a orar, Dios va a proveer. Y de repente llegaban, tocaban la reja y decían, pastor, Dios tocó mi corazón, tengo una ofrenda. Tengo una ofrenda o me llevaban por teléfono y me decían, pastor, estoy transfiriéndole a la cuenta de la iglesia un dinero para remodelar el hogar. Y así fue como comenzamos. Y yo puedo decir desde el otro lado del cristal que cuando Dios te manda a avanzar, Dios te da un sí y es suficiente. Sí. No necesitas más. Y aquí hay un tema que muchas veces nosotros no entendemos, que por qué a veces no avanzamos, y lo notamos aquí número 1, porque tú no estás seguro de tu llamado. ¿A qué te llamó el Señor a ti, Uriel? Dios me llamó a ministrar su palabra. Dios me llamó a
a impactar una generación. Así es, y cuando tú tienes seguridad de eso, y Dios te dice avanza, tú sabes que es la voz de Dios, porque esa voz de Dios de avanzar está alineada a tu llamado. El problema de muchos cristianos de hoy es que no conocen su llamado. Sí. Y como dudan de ese llamado que Dios les dio, cuando viene la voz de Dios sobre Moisés, por ejemplo, sobre Josué, sobre Jeremías, sobre Pedro y sobre tantos otros, lo que tú encuentras son excusas. O sea, acerquemos eso a la vida cotidiana. Dios te dice que te va a bendecir, pero cuando te ofrecen un nuevo puesto de trabajo, no sabes si tomarlo. Claro, es como que dice Dios, mira, voy a proveerte lo necesario para que lo logres. Y tú estás esperando que caiga una maleta con plata, decía yo hace unos días, traer una prédica, y esa maleta venga con tu nombre y que venga codificado y toda esa plata es tuya. Y no funciona así. Dios lo que hace es abrirnos puertas. Cuando Dios manda a Moisés a Egipto, fíjate qué increíble, lo manda a Egipto y le dice, vas a sacar a mi pueblo Israel. ¿Y sabe lo primero que aconteció? Las plagas. Se llenó de plagas Egipto. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto después de las 10 plagas, que uno pudiese decir, pero ¿por qué si ahora estoy en la voluntad de Dios, viene todo esto, estoy haciéndolo bien, estoy avanzando, estoy creyéndole al Señor y se levantan todas estas plagas? Y Moisés quizás pudo haberle dicho a Dios, mira, yo vine acá porque tú me dijiste, me mandaste para acá. Y específicamente ese es el punto 2, que necesitamos el sí de Dios porque pensamos que antes estábamos mejor. Así es. Y dice, mira, en Éxodo capítulo 14 dice, capítulo 14 versículo 11, a Moisés le reclamaron, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Wow. ¿Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto? Moisés le respondió, y Moisés da la píldora tranquilizante, por así decirlo. ¿Qué les dice? Pero le sale el tiro por la culata. Dice, tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar de estos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Pero Dios le dijo a Moisés, Verso 14. ¿y tú por qué me pides ¿Y tú ayuda? por qué me pides ayuda? Wow. Mejor anda a los hijos de Israel. Ordena Perdón, a los israelitas seguir adelante. A los israelitas seguir adelante. Es decir, Que avancen. Dile al pueblo Toma la que vara. marche, dice otra versión. toma la vara, extiende tu brazo sobre el mar para que se abran en dos. Así el pueblo podrá pasar en medio de él, Caminando sobre tierra caminando seca. sobre la tierra seca. Wow. A ver, entonces, como cuando tú piensas y se levantan estos problemas, los conflictos, cuando tú empiezas a avanzar, porque ojo, escuchen esto, iglesia, que esto es importante. A veces nosotros avanzamos y pensamos que el camino va a estar llano, que va a estar limpio, y no. Moisés se encontró con un mar. Moisés llegó a Egipto y se encontró con 10 plagas destructoras que casi destruyen a toda una nación. Y a veces pensamos que todos esos conflictos no son buenos para nosotros. Pero recuerden esta palabra. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. a bien. Es decir, que muchas veces nosotros lo que hacemos es dudar un poquito. Cuando avanzamos, damos 2, 3 pasos y vemos que la cosa no nos funcionó y nos devolvemos y decimos, no, en realidad estaba bien acá, mi lugar estaba en el desierto. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Fíjate que salieron de Egipto. Mira, salen de Egipto prósperos. Que es algo que me sorprende, porque estuvieron 430 años como esclavos, no tienen nada. Comían ajo, cebolla de allá. Y dice la escritura que cuando salen, Egipto les entregó todo el oro para echarlos. Querían que se fueran por causa de las plagas que vinieron de parte de Dios. Finalmente las plagas fueron buenas porque las plagas provocaron la prosperidad de toda una nación. Y cuando salen prósperos. Y al primer conflicto dudan, quieren regresarse, volver al lugar de donde Dios los había sacado. volver a la esclavitud, volver a ese sistema
sistema de religiosidad que los había tenido presos durante tantos años, solamente porque no vieron el fruto que ellos esperaban ver en sus primeros pasos. Ahora, pensando un poquito en esto, Uri, a veces nosotros, es cierto, a veces pensamos, y yo lo he pensado en mi vida, ¿habría sido bueno hacer esto? ¿Habría sido mejor si yo hubiese tomado esta decisión? Yo recuerdo, y les cuento como un testimonio, hace muchos años atrás, antes que todo esto comenzara, yo recuerdo que un pastor, muy amigo mío, muy cercano a mí, llegó un día y me conoció, nos vimos por allí, un encuentro, esos encuentros que hace el Señor. Y nosotros estábamos con Romina recién comenzando en el ministerio pastoral. Creo que llevaba un par de meses y nos hace un ofrecimiento. Nos da la posibilidad de tomar una iglesia en el sur de Chile. Nos ofrecen y nos llevaron hasta allá. Una iglesia linda, gente hermosa. Nos ofrecieron una casa para vivir, un sueldo para poder subsistir y una iglesia que pastorear. Y nos dieron la posibilidad de tomar la decisión. Y yo les dije, mira, vamos a orar esta noche con mi esposa y mañana les respondemos. Yo recuerdo que en esa oportunidad dijimos no. Cuando vinieron todos los problemas que nosotros tuvimos, porque hoy día ustedes ven el resultado de avanzar creyéndole al Señor, pero hace muchos años atrás las cosas no eran tan fáciles. Vimos muchos conflictos, mucha escasez, muchas situaciones, producto de todo el trabajo que Dios estaba haciendo en nuestros corazones. Y muchas veces pensé, ¿y si hubiese dicho sí a esa propuesta en aquel tiempo? ¿Y será que Dios me habló o habrá sido mi corazón que dijo que no? 25 años después de eso, yo puedo decirte que cuando Dios te saca de un lugar, escuchen esto, y te lleva a un lugar mejor, tú no puedes ni siquiera dudar ni pensar en volver atrás. Cuando Lot iba saliendo de Sodoma y Gomorra, su esposa miró hacia atrás. Y se transformó en una estatua de sal. Número 3. ¿Por qué necesitamos un sí de Dios a veces? Porque dudamos. Y necesitamos que Dios nos dé ese ven. Dudamos. Mira lo que dice Mateo 14, dice, pero al ver el viento, dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Por aquí está la frase clave. ¿Por qué dudaste? Sí. La Biblia no dice explícitamente, pero yo me imagino que Jesús no lo tomó con delicadeza. Dice que Jesús extendió la mano, no Pedro. Entonces lo agarró quizás de la ropa y lo tiró arriba, no sé. Molesto. Sí, a veces Jesús estaba molesto. A veces uno ve en las redes sociales esa imagen de Jesús tendiendo la mano y sacando a un Pedro desde su mano. No. Pero la Biblia dice que extendió la mano y asió de él. O sea, no dice que lo tomó de la mano, lo tiene que haber agarrado de la ropa, del pellejo, del pelo, no sé de dónde lo sacó al pobre Pedro. Pero llevando a contexto un poco esto, fíjate que Pedro se bajó de la barca. Yo eso se lo aplaudo a Pedro y se lo agracio. Pero se baja de la barca y es lo que muchos hacen. Toman el desafío de creerle a Dios, bajarse de las barcas. Y cuando Pedro está en la barca, antes de bajarse, les dice, maestro, si eres tú, y no eres un fantasma, si eres tú, pídeme que yo vaya a ti. Y dice la escritura que Jesús le dice, ven. Oye, qué simple, es como que uno duda de esa respuesta tan simple. Escúchame, el evangelio de las respuestas de Dios son muy simples. Anda y diles que yo soy. Sí. Maestro, dice Moisés, Señor, y si alguien me pregunta quién me envía, ¿qué les voy a decir? Diles que te envió el yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy te envió. Y cuando le preguntaron, ¿quién te envió? El yo soy. ¿Quién te dijo que cruzaras el mar? El maestro me dijo. ¿Cómo te dijo? Cuéntanos. No, me dijo, ven. Y parece como que fuera ilógico, pero esto vamos a llevarlo de nuevo a foja cero. Tú necesitas un sí de Dios porque no crees en lo que Dios te llamó. Tú necesitas un sí de Dios porque te cuesta creer que en lo que tienes hoy y que tendrás mañana será mejor que lo que tuviste.
y tú necesitas un sí de Dios, porque eres una persona que duda de la palabra del Señor. El gran problema es que el mismo Pedro que había visto la alimentación de los 5.000, el mismo Pedro que se fue detrás de un desconocido, recuerden que cuando Jesús llegó al encuentro con Pedro no lo conocía. Así es. Y Jesús le dice, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y con eso Pedro va y comienza a seguirlo. El mismo Pedro que confió a ojos cerrados, ahora no estaba confiando en lo que estaba viendo. Ahora, ¿qué provocó que Pedro se hundiera? Provocó ¿Qué lo provoca? ¿Qué provoca que Pedro el miedo, su duda. Mira, Y lo peor es que yo analizaba en la vez anterior que estuve predicando esto, que dice en los últimos versículos de esta historia, dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Pero recuerden que el líder del grupo, era Pedro. el matón, por así decirlo, el que iba al frente era Pedro. Dice, entonces, cuando se subieron a la barca, vieron todo lo que pasó, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Es decir, que ellos también dudaron. Ellos estaban en una situación en la que Dios les dice, quiero que avancen hasta el otro lado del río, del mar. Quiero que ustedes vayan adelante. Yo los voy a alcanzar. Eso me llama mucho la atención a mí, Uriel. Porque a veces Dios nos dice, vayan ustedes, yo voy detrás de ustedes. Yo voy acompañándolos, tranquilos, no les va a pasar nada, no tengan miedo. Yo voy con ustedes. Pero nosotros lo queremos al revés. Queremos a Dios adelante y nosotros detrás de Él. Como para sentir esa seguridad, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la historia del pueblo de Israel en el desierto, el ángel iba adelante. Pero dice la Biblia que cuando Jehová reprende a Moisés, quitó el ángel del frente y la nube que los cubría Se puso detrás. a sus espaldas. Y la misma nube, dice la Biblia, que la misma nube les iluminaba a los de Israel y ponía en tinieblas a los de Egipto. Ahora, increíble, cuando entendiendo este principio vamos a traer luz de la escritura, quiere decir que cuando Dios nos da la orden de avanzar, no va delante de nosotros, No. va detrás de nosotros, va mirando cómo nosotros reaccionamos frente a esa voz de avanzar, de caminar hacia adelante. Yo creo, iglesia, firmemente que este es un gran tiempo para nosotros. Es un tiempo donde vamos a poder tomar desafíos mayores, creer que Dios tiene grandes cosas, donde Dios nos va a decir, hey, bájate la barca, quiero que camines sobre las aguas. No, no fue así. Solamente les dijo, ven. Pedro ya sabía qué tenía que hacer. Pedro lo sabía. Pedro Moisés era el también. líder por excelencia. Moisés también lo sabía. Jeremías también sabía lo que tenía que hacer. Josué sabía. David sabía Todos. lo que tenía que hacer. David sabía que tenía que ir a pelear con el gigante. David lo sabía, tenía una relación estrecha con Dios, era el dulce cantor de Israel, el hombre que había conquistado el corazón de Dios. Sin embargo, se va donde el rey y el rey le pone la armadura. Y cuando él intenta caminar con todo ese aparataje, él decide sacárselo y confiar en el Señor. A veces complicamos mucho el evangelio, le ponemos muchos obstáculos al milagro del Señor, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que, 3 cosas. Número 1. Necesitamos, ¿Por qué necesitas el sí de Dios? porque no estás seguro de tu llamado ¿Porque piensas que antes estabas mejor? o porque dudas. ¿O porque dudas? Así que, iglesia, vamos a avanzar. Vamos a ir por lo próximo que Dios tiene para nosotros, para ti, para tu familia, para tu economía. Siempre yo hablo de la bendición y de la economía y lo sumo a la parte espiritual, porque creo que todo es un conjunto de cosas. Cuando tú estás próspero económicamente, también estás tranquilo. Ahora, pero sí, yo les quiero enseñar esto y para ir cerrando. Tú tienes que aprender a cuidar y a preparar tu corazón para la prosperidad. Porque cuando veas la abundancia de Dios, 5 panes y 2 peces no van a dar suficiente para todo lo que tenemos que hacer. ¿Y qué dice Dios? Aliméntate a 5,000. Hay una parte de la escritura que le dice, aliméntenlo ustedes. Y le dice a los Háganlo discípulos, ustedes. Claro. háganlo ustedes. Preocúpense ustedes. Yo les doy los 5 panes y ahora... Y tomaron los 5 panes y comenzaron a repartirlo. Y sobró. 12 cestas llenas de pedazos. Iglesia, vamos a avanzar. Hagámoslo como Dios nos pide que lo hagamos.
no dudando, creyendo en nuestro llamado y no mirando atrás por ninguna razón. Nos vemos la próxima. Uriel, gracias por estar. Nos Gracias. vemos. Cuídese. Chao, chao. Chao. Y si por primera vez escuchaste palabra de Dios y quieres recibir a Jesús en tu corazón, yo te invito a hacer esta oración conmigo. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos para darme vida. Gracias por hacerme como uno de tus hijos. Perdona mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Y eres muy bienvenido a nuestra familia. Si quieres conectarte con nosotros, puedes llamarnos a este número que aparece o escribirnos a un correo y podemos tener contacto para que puedas conocer a tu nueva familia en Cristo Jesús. Hay muchas formas de dar, y la forma en que el pueblo de Israel podía levantar ofrendas a Dios eran diversas formas. Yo hoy te invito a levantar esa ofrenda que preparaste especialmente para este día. Quizás es una ofrenda de gratitud, es una ofrenda de entregarlo todo, yo no sé. Tú has preparado algo especial para Dios en esta primera reunión. Y yo te ruego ahora que puedas tomar esa ofrenda y entregarla como un perfume grato delante de Dios. Que Dios te bendiga. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre. Me llamaste, dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor. Tu amor
dejamos todo en tus manos. Aleluya. Nuestro corazón está en tus manos, Dios. Nuestra adoración es tuya. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Toda la gloria es tuya, Dios. Aquel que tiene el poder, Toda gloria gloria, sea a Él, toda gloria la es gloria tuya. sea a Él. Toda gloria es tuya, Dios. Y aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Que suba esa adoración de tu corazón para el Rey, el que vive y reina para siempre. Danos de beber, danos de El agua que sacia mi sed. Tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Y hemos llegado al final de esta reunión, pero habrá muchas más. Espero que la adoración haya impactado tu vida y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Que Dios te bendiga.